Gracias, doctor Martín. Mire, en mi opinión y la de nuestra bancada Colombia Humana, hoy estamos ante una realidad. Hay una recesión económica mundial, un cese de mercados, un cese de ganancias, un cese de precios, porque esas son las consecuencias del cese de mercados, y la recesión va a entrar a Colombia. Hoy no se trata de cómo se maximizan ganancias, hoy se trata de cómo se minimizan costos. ¿Quiénes asumen los mayores costos? ¿Quiénes los menores? Aunque todos vamos a perder. Y lo peor es la pérdida de vidas humanas. La prioridad de hoy es la vida. ¿Eso qué significa frente al campo económico, las ramas de producción, comercio, etcétera, y las medidas de política económica a tomar? Uno, endeudar sin producción es un veneno. Llámese Estado, llámese empresa, llámese familia o persona, toda la política sustentada sobre un mayor endeudamiento, aún sin tasas de interés de estados, de empresas y de personas, es echarle veneno y profundizar la crisis. Incluso imposibilitar la reactivación, que será diferente a lo que teníamos antes, de la economía colombiana. Nosotros lo que proponemos es lo contrario, desendeudar. Y veámoslo un poquito en términos más concretos. Cuando se escucha a los voceros de los gremios, los que alcancé a oír, y hacen sus balances de caja, ustedes podrían hacer un ejercicio. Si el objetivo para minimizar costos es mantener empleo, salarios, por ejemplo, del sector privado, entonces miren en los balances de caja, en los flujos de caja, cómo el valor de los gastos en salarios que hace un empresario puede ser similar en general a los gastos que está haciendo en pagar arriendos, en pagar servicios públicos y en pagar el servicio de la deuda que tiene. ¿Qué significa esto? Que si la política económica se dirigiese a, por decreto, no permitir que se pague deudas durante el tiempo de pandemia, claro, eso tiene un costo, los bancos. Dos, a no pagar servicios públicos, claro, eso tiene un costo, las utilidades de las empresas de servicios públicos. Y tres, no pagar arriendos, claro, eso tiene un costo, los ingresos del arrendador. Ustedes tendrían que estaríamos salvando el empleo, que es el objetivo que tenemos que lograr hoy dentro del sector formal de la economía. Otras son las políticas para el sector informal. Propuesta, el de presidente de la República, que tiene la función constitucional de servicios públicos, de la banca y seguros, de el comercio, perfectamente por decreto puede suspender para todos el pago de deuda, el pago de arriendos y el pago de servicios públicos. El balance de caja en concreto de una empresa entonces le permitiría, dado esos alivios, pagar salarios de personas que están confinadas y que van a seguir confinadas en sus casas. La situación de la pandemia incluso va a ser más estricto el que la gente se quede en sus casas si queremos sobrevivir. Ahora, si estas son las políticas económicas que proponemos, hasta ahora no se han tomado. El gobierno aún no ha dado los pasos porque tiene un problema. Al final, el arrendador, por ejemplo, que deja de percibir el arriendo, tiene también deudas. Él haría una especie de equilibrio entre el ingreso faltante por arriendo y lo que deja de pagar por servicios públicos, por otros arriendos y por otras deudas. Las utilidades, las empresas de servicios públicos, por ejemplo, también tienen deudas. Lo que pierden por dejar de recibir ingresos de facturación, lo descargan en la medida en que dejan de pagar deudas. Luego hay un alto porcentaje del costo de este tipo de política
que recaería sobre la banca, sobre las utilidades de la banca. Ahora, la pregunta es, ¿y no es justo? ¿Acaso no es pertinente para salvar el conjunto de la economía, la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, pensando en una reactivación en el futuro, y la sostenibilidad del confinamiento de los hogares en Colombia, el que la política tenga como costo mayor, porque todos vamos a sufrir costos, las utilidades de los bancos? Así que, doctor Barguil, allá en sus reuniones virtuales con los funcionarios del gobierno de Duque, pásele y transfiérale estas propuestas. Dejar de pagar deudas, arriendos y servicios públicos, que gravita en torno a reducción sustancial de las utilidades bancarias, nos permite sostener la esperanza de la reactivación económica una vez pase la pandemia y sostener a la inmensa mayoría de las familias colombianas durante la pandemia. Muchas gracias, muy